Buenas tardes a todos y bienvenidos al siguiente webinar que tenemos en el día de hoy sobre claves jurídicas destino México. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos y a cada uno de vosotros que estéis presentes en el día de hoy. La verdad es que desde Cámara Valencia es un placer contar con los asistentes en el día de hoy para compartir experiencias y la presentación que tenemos en el día de hoy. Como bien sabéis, en el webinar que os hemos remitido, el programa a cada uno de vosotros, contamos con la presencia de BDO Valencia, que es partner de Cámara Valencia, y también con BDO México, que nos hablarán del país tan relevante que es México desde el punto de vista de la exportación valenciana. Asimismo, y para finalizar el webinar en el día de hoy, contaremos también con Implica. Implica también es partner de Cámara Valencia y impartirá la ponencia correspondiente a financiación, tanto bancaria como extrabancaria, con el fin de que estéis informados de qué tipo de créditos pueden solicitar las empresas a la hora de realizar cualquier actividad de exportación. Como bien sabéis, México es un importante socio comercial para Valencia y las exportaciones valencianas hacia México han crecido significativamente en los últimos años. El tráfico de mercancías entre Valencia y México ha crecido notablemente. Y con ello, la consecuencia es que México es el segundo destino de las exportaciones de la Comunidad Valenciana en América, solo superado por Estados Unidos. En los últimos años podemos decir que las exportaciones valencianas a México han aumentado un 74%. Con ello, queremos haceros partícipes del webinar en el día de hoy. Como bien sabéis, tenéis también un chat para realizarnos cualquier tipo de pregunta y informarnos de cualquier tipo de consulta que queráis trasladarnos y que haremos partícipes a cada uno de vosotros al final del webinar. Pues bueno, como os bien decía, vamos a empezar con BDO Valencia. Ellos son abogados aquí en Valencia con nosotros y os van a exponer las prácticas legales y fiscales que deben tener en cuenta las empresas a la hora de realizar una operación de exportación. Vamos a contar con Francisco Rezusta, él es gerente del área legal de BDO Valencia, y también vamos a contar con Irene Barbudo, gerente del área de fiscal de BDO Valencia. Entonces, sin más, agradeceros nuevamente la presencia y la participación en el día de hoy. Si quieres, Francisco, puedes encender tu cámara y el sonido. Vale. Perfecto. ¿Se escucha, Sandra? ¿Se escucha bien? Te escuchamos perfectamente. Vale. Y ahora, cuando quieras, puedes compartir, si quieres, tu presentación. Vale. Perfecto. Vale. Se ve bien, ¿no? Se ve muy bien. Vale, voy a minimizar mi pantalla para poder ver la presentación, ¿vale? Vale, pues creo que ya, vale. Bueno, pues nada, como bien decía Sandra, mi nombre es Francisco Rezusta, soy gerente del área mercantil de BDO Abogados en la Oficina Valencia. Y bueno, como quizás sabéis, pues BDO es una firma multinacional de servicios profesionales que está presente en más de 160 países y por eso pues tenemos la suerte de ver muchos temas con componente internacional. Ya sea por clientes nacionales que pretenden establecerse fuera por primera vez o clientes nacionales que ya habían iniciado ese proceso de internacionalización y que ahora pretenden consolidar esa vocación internacional mediante la entrada en otros países o mercados geográficos que estén alineados con sus capacidades u objetivos estratégicos, o también por inversores extranjeros que pretenden implantarse en España, generalmente con inversión directa en nuestro país, bien sea mediante la adquisición de una empresa nacional o la constitución de una sociedad filial íntegramente participada por el inversor extranjero o estableciéndose mediante la fórmula de la sucursal, ¿vale? Entonces, lógicamente, para este webinar nos interesa la perspectiva de la sociedad matriz española que pretende abrir mercado en México
Y bueno, por ello yo voy a presentar muy brevemente algunas claves legales desde la perspectiva del derecho español. Después mi compañera Irene hará lo mismo con la parte fiscal y a continuación ya intervendrán nuestros compañeros de BDO México, que lógicamente pues tienen un conocimiento mucho más profundo que nosotros del país, del marco legal y de las implicaciones fiscales que el inversor debe considerar en su decisión de implantación en México. Vale, pues nada, creo que se ve bien, creo, vale. Bueno, aquí podéis ver una diapositiva que viene a resumir las formas de implantación internacional más habituales en la práctica. ¿Se ve bien, no, Sandra? Sí, se ve. Vale, perfecto. Ahora, vale. Si nos movemos por el eje de abscisas, podemos ver estrategias de internacionalización que van de menor a mayor riesgo o dedicación de recursos. En cambio, vemos que las opciones que implican más riesgo también nos ofrecen un mayor grado de control en la toma de decisiones y una presencia más estable e intensa en el país de destino. Como ejemplo típico de internacionalización suave, podríamos decir, tenemos la agencia. Es la figura más flexible para la empresa, puesto que permite a la matriz vender fuera de España, comprometiendo pocos recursos y, por tanto, con un riesgo muy, muy bajo. Lo mismo sucede con figuras como la comisión o la distribución. En el lado opuesto del plano tenemos la creación o adquisición de una filial, que sería la forma de implantación más completa y obviamente el paradigma de la inversión directa en el extranjero. Entre unas y otras figuras encontramos fórmulas intermedias como las franquicias o las joint venture, sobre todo si estas últimas alianzas son de naturaleza contractual. En cuanto a los motivos detrás de una decisión de internacionalización, pues probablemente el objetivo primario o inmediato es ganar cuota de mercado y diversificar fuentes de ingresos. Pero, por supuesto, puede haber otros como aumentar la competitividad de la empresa o reforzar la posición de marca, por citar solo algunos ejemplos. En todo caso, es esencial que la adopción de una fórmula u otra de implantación internacional debe estar alineada con los objetivos estratégicos que la matriz persigue con esa acción. Por ejemplo, si simplemente nos interesa sondear la aceptación de nuestro producto en un determinado mercado y sumar facturación fuera, la agencia puede ser una figura óptima. En cambio, si el objetivo de internacionalización es más ambicioso, pues lógicamente habría que valorar esquemas de implantación más estables en el país de destino. Vale. Vamos a esta diapositiva. En ese proceso de internacionalización de la empresa pueden surgir cuestiones de índole legal que pueden requerir un asesoramiento específico conforme al derecho del país de destino. Por ejemplo, no es del todo extraño que en esa jurisdicción de destino sea obligatorio contar con un socio local para establecerse allí bajo una fórmula de inversión directa. Es decir, existen jurisdicciones que no permiten el 100% de la propiedad extranjera en una filial. Pues obviamente esto es un punto de índole regulatorio que se debe verificar en el marco de toda estrategia de internacionalización, ¿no? Además, puede haber otros elementos que se suscitan en sede contractual y que, por tanto, podrían tener incidencia en esquemas de internacionalización con menor inversión o riesgo, como la agencia o la distribución. En este sentido, podemos referirnos al régimen de garantías de cumplimiento del contrato en relación con el producto comercializado en el país de destino, que podría diferir de la regulación que aplicaría en España en función de si las ventas se realizan a consumidores o empresas, a la posible existencia de cláusulas imperativas conforme a derecho del país de destino, que siendo dispositivas en nuestro país podrían limitar, condicionar o impactar de algún modo en nuestra decisión de exportación o inversión directa en el extranjero, por tratarse de cláusulas de obligatorio cumplimiento allí, o quizás un tema menor o más puramente jurídico como la forma de documentar las transacciones. En España, por ejemplo, un acuerdo verbal puede ser válido y en cambio hay ciertos negocios jurídicos que exigirían una forma concreta como la escritura pública, por ejemplo, pero el régimen aplicable podría ser otro muy distinto en el país de destino. Asimismo, los contratos que suscriba la matriz con ocasión de la implantación internacional deberían definir de antemano la jurisdicción aplicable en caso de controversia entre las partes. Y en ese sentido es muy importante saber si el arbitraje es una opción que conviene valorar, si el sistema judicial, o en cambio, ¿no?, si el sistema judicial es suficientemente solvente, si garantiza la mínima seguridad jurídica en caso de disputa con nacionales del país de destino o este tipo de factores, ¿vale? Aquí, como os decía,
bueno, voy a intentar moverme más o menos rápido porque al final, siendo que nos vamos a México, ¿no?, a exportar, creo que lo más relevante es la parte de los compañeros de BDO México, ¿no? Aquí, a nivel jurídico, podemos distinguir entre fórmulas contractuales de internacionalización e inversión directa. Aquí ya os decía que voy a ir un poco más rápido porque veo que muchos conceptos ya se han ido apuntando en las primeras diapositivas. En cuanto a las formas más habituales de articular la venta en el exterior, pues hemos apuntado aquí en esta diapositiva, por supuesto, el contrato de compraventa o suministro, que bueno, al final es un contrato muy paradigmático y creo que todo el mundo estamos familiarizados y por tanto, en principio, no me pensaba detener demasiado en este contrato, ¿vale? Por otro lado, tenemos la agencia, que es una figura en la que la gente promueve y concluye de forma estable actos de comercio por cuenta y en nombre de la empresa exportadora a cambio de una comisión. La comisión, que es un contrato que se diferencia de la agencia por prever una relación de colaboración puntual y que, por tanto, no respondería a un plan específico de internacionalización, sino más bien a la necesidad u oportunidad de hacer alguna venta esporádica en el exterior. El contrato de distribución, en virtud del cual el distribuidor se compromete a adquirir los productos para su reventa posterior. Es decir, a diferencia de la agencia, el distribuidor sí que adquiere la propiedad de los productos que luego revende, ¿vale? La franquicia, que es una figura en la cual la empresa del país de origen y o su marca también gana presencia en el mercado extranjero mediante inversiones limitadas y sin una asunción excesiva de riesgos en la medida que estos corresponderían al franquiciado. Y la venta online, que al final no deja de ser una modalidad distinta, pues una modalidad, digamos, de venta digital, aprovechando las tecnologías y el comercio B2B y B2C que nos ofrece ahora todas las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance, pues al final una modalidad de compra-venta, ¿no?, o suministro. Por lo demás, conviene indicar que la producción en el exterior también es una forma de internacionalización. Como figura típica hemos indicado ahí el contrato de maquila, por el cual el contratante, que sería la empresa que se establece fuera, paga al fabricante una cantidad de dinero para que éste transforme la materia prima que aquel le entrega, ¿no? Vale. Respecto a la inversión directa, de menor a mayor grado de implantación en el exterior, tendríamos las siguientes figuras. La oficina de representación o el establecimiento permanente, la sucursal y la sociedad, ya sea una filial íntegramente participada o una sociedad conjunta constituida por dos o más socios en el marco de una joint venture. Empezando por la oficina de representación, pues los principales rasgos de la oficina de representación o establecimiento permanente son los que apuntamos ahí, ¿no? Por un lado, pues no tiene personalidad jurídica propia, independiente de su casa matriz. De modo que la sociedad no residente en el país de destino es responsable de todas las deudas contraídas por la oficina de representación. En consecuencia, tampoco tiene órganos formales de representación, sino que las actuaciones pues, son llevadas a cabo por el representante de la oficina en virtud de las facultades que se le hayan atribuido para ese rol, ¿no? Y, por otro lado, presenta limitaciones en cuanto a su actividad, ya que la oficina de representación pues, no es más que un espacio, un lugar fijo de negocios que desarrolla funciones meramente publicitarias, promocionales e informativas sobre cuestiones comerciales, financieras y económicas de la sociedad no residente. Eso sí, permite obtener información que sirve de base para adoptar la decisión de invertir en el país de destino, sin necesidad de demasiados trámites legales, por lo que son un medio idóneo para realizar actividades de sondeo de mercado o para estudiar el grado de competencia del sector donde se proyecta realizar la inversión. La sucursal, por su parte, presenta similitudes con la oficina de representación, ya que tampoco tiene personalidad jurídica propia, sino que es la misma persona jurídica que la sociedad matriz. No tiene órganos formales de representación, más allá del representante de la sucursal que designe la matriz, y su actividad también está limitada pues, al objeto social de su matriz. En cambio, sí que se puede decir que supone un pasito más que la oficina de representación, al menos en cuanto a su grado de implantación en el país de destino, en la medida que, al menos en España, se exige que la creación de la sucursal se otorgue en escritura pública y se inscriba en registro mercantil, con obligaciones de depósito de cuentas anuales para la sociedad matriz que tiene abierta la sucursal en España.
Por último, la constitución de una sociedad, que obviamente pues, es una figura con la que todos estamos más familiarizados, si supone una implantación plena del inversor en el país de destino. Como seguramente sabréis, las sociedades tienen personalidad jurídica independiente, limitan la responsabilidad de los socios respecto a las deudas de la filial y estas sí disponen de órganos de representación formales y autónomos para el gobierno y la administración de la sociedad. Vale, pues con esto yo creo que tenemos las características principales pues, de cada una de las formas de inversión directa en el marco de la estrategia de internacionalización de una empresa. ¿Vale? En cuanto a la elección de la forma jurídica adecuada que contiene esta diapositiva, pues básicamente decir que en el caso de la constitución de la sociedad, la elección de la forma jurídica dependerá del país de destino, de la actividad a realizar o de factores de índole legal como puedan ser el régimen de responsabilidad de los socios y los administradores o el mantenimiento de las acreditaciones o calificaciones, por citar algunos ejemplos, ¿no? En todo caso, lo habitual será recurrir a una forma jurídica equivalente a lo que nosotros estamos aquí como sociedad anónima o sociedad limitada, a la SA o SL españolas, que aseguran la limitación de la responsabilidad por deudas sociales de la empresa socia de la filial. Y aquí tampoco me detengo mucho más. Por último, para terminar, pues hemos preparado esta diapositiva en la que hemos incluido los principales aspectos o factores que toda empresa pues, debe considerar cuando se enfrenta a la decisión de internacionalizarse. Sin ánimo de ser exhaustivos, ya que imagino que los compañeros de BDO México seguramente profundizarán después en estos temas, pues cabe hablar pues, de factores culturales, por ejemplo, ¿no? En este caso México y España pues, comparten idiomas, lo cual puede favorecer la entrada en dicho mercado o reducir o mitigar las posibles barreras de entrada en el mercado mexicano. Luego, pues factores demográficos, según datos de ICEX actualizados a agosto de 2024, pues México es un país muy joven, lo cual puede ser visto, por ejemplo, como una oportunidad para empresas que vendan un producto dirigido a ese segmento de mercado, ¿no? Por otro lado, factores geográficos muy relevantes. Obviamente, pues México puede ser muy valorada, por ejemplo, por ser una puerta de entrada natural a un mercado tan vasto e importante como el estadounidense. El régimen arancelario, pues que obviamente ahora está en boga, precisamente por la situación del país vecino a México, ¿no? Estados Unidos. O en general, pues factores macro, ¿no? La coyuntura macro, situación del mercado laboral, del mercado educativo, capacidad de atraer talento, que tengamos si nos establecemos en ese mercado, o el grado de desarrollo de la formación profesional, ¿no? Por ejemplo, sistema financiero, por citar un punto importante, pues la facilidad para obtener financiación, ¿no? en el mercado en el que nos vayamos a establecer, que entiendo que aquí hablará luego a continuación Luis Figueras del tema, ¿no? O factores pues incluso más institucionales, ¿no? o estructurales, como pueda ser el sistema judicial o la seguridad jurídica del país donde nos planteemos internacionalizarnos, ¿no? Y por mi parte es todo. Ahora doy paso a mi compañera Irene, que se centrará en los aspectos fiscales de la internacionalización. Yo ya os digo que pretendía dar unas pinceladas sobre los aspectos legales más relevantes y doy paso a los compañeros. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa que necesitéis, pues está mi mail en la presentación, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Francisco. A ti, Sandra. Si quieres, Irene, cuando quieras puedes abrir tu cámara. Irene, ¿nos oyes? Sí. Vale, pues te voy a dar paso para que puedas compartir tu presentación. ¿Me veis ya la pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra, Fran, por tus explicaciones. Bueno, yo soy Irene Barbudo, gerente del Departamento Fiscal de BDO en España, en la oficina de Valencia, y voy a comentar las claves más relevantes en el proceso, en la fiscalidad del proceso de internacionalización de una empresa.
Aquí mi objetivo, un poco como comentaba Fran, es comentar las cuestiones más relevantes, poner el foco en aquellas cuestiones en las que vamos a tener que profundizar. El objetivo de esta charla era hacer una pequeña aproximación y ya entrar más en profundidad en lo que sería la fiscalidad en México. Entonces, aquí simplemente es marcar un poco esas cuestiones en las que va a haber que entrar en el análisis en profundidad. ¿Qué vamos a comentar? Pues en primer lugar comentaremos las implicaciones en el impuesto sobre sociedades del proceso de internacionalización, comentaré las alternativas de inversión, cuál sería la tributación de las vías de repatriación de beneficios en el caso de filiales, también la tributación de los deterioros y las rentas derivadas de la liquidación o de la transmisión de filiales, el tratamiento fiscal de los establecimientos permanentes y, por último, comentaré los beneficios fiscales que están previstos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en caso de desplazamientos de trabajadores al extranjero. Comenzamos con el impuesto sobre sociedades y aquí un poco recojo lo que ha estado comentando Fran, lo resumo aquí porque va a tener relevancia en la fiscalidad. Entonces, aquí estaríamos hablando de la comparativa entre la fórmula de inversión filial y sucursal. La filial, como decía Fran, es una entidad con personalidad jurídica propia, independiente de la matriz extranjera. La responsabilidad de los socios, también la tributaria, estaría limitada a la sociedad. La forma de tributación es lo que decimos obligación personal, es decir, la filial va a ser una figura independiente, un contribuyente a efectos tributarios. Normalmente tiene un capital social mínimo, en España lo tiene, y la fórmula de repatriación de beneficios, es decir, de fórmula de traspasar rentas desde la filial en destino a la matriz sería a través de los dividendos, otras fórmulas de retribución de operaciones como podría ser los intereses o los cánones. En el caso de la sucursal, aquí no estaríamos hablando, perdonad, ¿seguís viendo la presentación? ¿Sí? Sí, la vemos, la vemos. Vale. Sí, La vemos. perfecto. Vale. Entonces, en el caso de la sucursal no tiene personalidad jurídica distinta de la matriz. Eso quiere decir que la responsabilidad del socio es ilimitada. La fórmula de tributación va a ser a través de lo que denominamos obligación real, es decir, la sucursal va a ser un establecimiento permanente que al final es la matriz la que va a tributar en destino a través de la fórmula del establecimiento permanente, no requiere un capital social mínimo y la forma de repatriar los beneficios o las rentas es a través de una imputación directa en el resultado de la matriz. Ahora vamos a hablar de la filial y cuáles serían las implicaciones fiscales de las vías de repatriación de beneficios. En este caso, la particularidad del proceso de internacionalización es que vamos a tener dos estados que con potestad para gravar una determinada renta. Por eso siempre vamos a hablar de la tributación en origen, en este caso México, y la tributación en destino o en España, ¿no? La fórmula habitual o más típica de repatriación de beneficios es los dividendos. Los dividendos, bueno, es posible que exista obligación de retener en el pago de dividendos conforme a la normativa interna. En este caso, España tiene firmado un convenio para evitar la doble imposición con México que limita la tributación en México. Bueno, y en España, si fuera al contrario, estaría limitada al 10% según convenio. Incluso se prevé una exención en los casos de que la participación supere el 10%. ¿Qué ocurre en España? Pues el ingreso por dividendo es un ingreso computable en el resultado contable de la empresa y, por tanto, va a formar parte de la base imponible del impuesto sobre sociedades y el mecanismo para corregir la doble imposición sería a través de la exención que prevé el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en español. El artículo 21 es un artículo bastante complejo, con muchas particularidades y que recoge una gran casuística. Por simplificar, los requisitos serían que se prevé una exención del 95% si se
si existe una participación superior al 5% o cuyo valor supera 20 millones, siempre y cuando el periodo de tenencia de la participación supere el año y siempre y cuando la tributación en origen, en este caso en México, supere el 10%. En caso de que no fuera aplicable esta exención, aplicaría la deducción por doble imposición, siempre con el límite del impuesto que correspondería pagar en España. Aquí lo que es importante es quedarse con que existe una posible exención, pero en el momento en que se plantee el posible pago del dividendo es necesario entrar a analizar el artículo 91 y 21 y comprobar que se cumplen todos los requisitos. La segunda forma de retribución entre la matriz y la filial serían los intereses. Estaríamos hablando de que la matriz financia la filial o la filial financia la matriz. En el caso de que sea la filial la que paga intereses a la matriz, existe la posibilidad de que haya que efectuar retención en el pago según la normativa interna. En este caso también juega el convenio para evitar la doble imposición, que prevé una limitación al 4,9% cuando estemos hablando de financiación bancaria o un 10% en el resto de los casos. Si por el contrario es la filial, la matriz española, la que paga los intereses a la filial, hay que tener en cuenta que en España hay una limitación a la deducibilidad de los gastos financieros según el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Además, hay que tener en cuenta que todas las operaciones vinculadas, como en este caso las operaciones que se realicen entre la matriz y la filial, deben estar valoradas a mercado y existe una obligación de documentar los precios de transferencia cuando se superen determinados umbrales. ¿Cuál sería el mecanismo de corregir la doble imposición? Pues sería la deducción por doble imposición, que se podría aplicar en el impuesto sobre sociedades español con el límite de los impuestos que corresponde pagar en España. Otra fórmula de retribución entre matriz y filial sería la figura del canon. Igualmente, el canon es una renta susceptible de retención, habría que ver la normativa interna. A efectos impuesto sobre sociedades español, pues sería un ingreso computable en el cálculo del impuesto y pues siendo una operación entre partes vinculadas, entre la matriz y la filial, estaría sujeta a las obligaciones de valoración a mercado y documentación cuando se suponen los umbrales de 250.000 euros o los umbrales de relevancia que establece la norma. El mecanismo de corrección sería igualmente la deducción por doble imposición con el límite de los impuestos a pagar en España. La última de las fórmulas típicas de retribución entre la matriz y la filial es la figura de los management fees, los servicios de apoyo a la gestión. En este caso, se trata de un beneficio empresarial, con lo cual la tributación en origen normalmente no está sujeta a retención. En España sería un ingreso computable en el cálculo del impuesto sobre sociedades. Igualmente, siendo que se trata de una operación vinculada, habría obligación de valorar a mercado y documentar los precios de transferencia. La corrección por doble imposición, en este caso, no aplicaría. Vale. La siguiente diapositiva es en relación con el tratamiento fiscal de los posibles deterioros, rentas derivadas de la liquidación o rentas derivadas de la transmisión de filiales. En el caso del deterioro, la tributación en origen pues no aplica. El deterioro al final es un gasto que se registra en la contabilidad de la matriz. La tributación en España, pues los deterioros no son deducibles en ningún caso. ¿Vale? El otro supuesto es la renta derivada de la liquidación. La tributación en origen en México va a depender de la normativa interna y la tributación en España va a depender del porcentaje de participación que se posea en la filial. Si la participación es inferior al 5% y la liquidación aflorara un beneficio, este beneficio no estaría exento, sería computable en el impuesto sobre sociedades y se podría aplicar la deducción por doble imposición. Si por el contrario la liquidación aflorara una pérdida, esta pérdida, cuando la participación es inferior al 5%, sería deducible. Por el contrario, cuando la participación supera el 5% y además el tipo impositivo en el país de origen de la filial supera el 10%,
Si la liquidación aflora un beneficio, este estaría exento conforme al artículo 21. Si por el contrario la liquidación aflora una pérdida, sería deducible, ¿vale? Es el único caso en el que se puede deducir la pérdida para participaciones superiores al 5%. ¿Qué ocurre en caso de transmisión de la filial, de venta de la filial a un tercero? Bueno, pues la tributación en origen va a depender de la norma interna, tanto si hay beneficio como si hay pérdida. La tributación en España igualmente va a depender del porcentaje de participación. Si la participación es inferior al 5%, este beneficio no va a estar exento, va a computar en el impuesto sobre sociedades y se podría corregir la doble imposición si la hubiera a través de la figura de la deducción por doble imposición, siempre con el límite del impuesto que correspondería en España. Si la participación supera el 5% y el tipo impositivo superará el 10%, el beneficio de la transmisión estaría exento. Si por el contrario la transmisión aflorara una pérdida, se podría deducir si la participación es inferior al 5% y no sería deducible si la participación es superior al 5%. Es decir, igual que el beneficio está exento, la pérdida no sería deducible. Vale, pues esto es lo que quería comentar respecto a la filial. Respecto a las simplificaciones en el impuesto sobre sociedades de los establecimientos permanentes, bueno, pues aquí tenemos una exención para las rentas positivas procedentes del establecimiento permanente que se van a integrar en la contabilidad de la matriz española, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Aquí, a modo resumen, he puesto que el tipo nominal en origen sea un mínimo del 10%, pero este es un artículo que también hay que revisar y analizar para comprobar que se cumplen todos los requisitos y comprobar en qué casuística estamos. Alternativamente, si no se produce la exención, se podría aplicar la deducción por doble imposición con el límite del impuesto pagado en España. Cuando el establecimiento permanente aflora rentas negativas, estas no se van a poder integrar en la base imponible de la matriz española, lo que quiere decir que no se van a poder deducir estas pérdidas en la matriz española. El único caso de deducción de las pérdidas sería el supuesto en del cese del establecimiento permanente. Y aquí hay que prestar atención al cálculo de las rentas netas, es decir, todos los beneficios y rentas positivas y negativas que ha generado el EP durante su existencia. Bueno, y la última cuestión, esto sería todo respecto al impuesto sobre sociedades. La última cuestión que quería abordar es el tema de la exención del 7P en el impuesto de la renta de las personas físicas en caso de desplazamiento de trabajadores al extranjero. Este artículo nos permite dejar exentos los rendimientos del trabajo que se abonen como consecuencia de días de trabajo efectivamente realizado en el extranjero. Yo creo que en la siguiente diapositiva puedo comentar mejor los requisitos. Bueno, el trabajador desplazado para poder aplicar este beneficio debe ser residente fiscal en España. No será aplicable a los no residentes ni tampoco a las personas que tributen como residentes bajo la ley beca. Además, es necesario que exista un desplazamiento físico, es decir, el trabajo se debe realizar físicamente en el extranjero y el destinatario de dicho trabajo debe ser una empresa no residente en España o un establecimiento permanente situado fuera del territorio español. Además, es necesario que el beneficiario sea una entidad no residente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se trata de entidades vinculadas, es necesario que se entienda que ese trabajo produce una ventaja o una utilidad a la destinataria y aporta un valor añadido en la misma. En este caso, la Administración viene entendiendo que se puede entender que se produce una ventaja cuando se trata de un servicio que, de no haberlo prestado la entidad matriz o la entidad vinculada, la entidad no residente tendría que haber contratado a un tercero que le prestara ese servicio. Además, se exige que en el país de desplazamiento exista un impuesto análogo un impuesto análogo al IRPF, y se entiende que se cumple el requisito cuando exista un convenio para evitar la doble imposición entre España y el Estado, como es el caso de México. Y en ningún caso se podría aplicar cuando el desplazamiento se produce a estados
que son calificados por la Agencia Tributaria Española como paraísos fiscales. Y por último, el límite para la exención del artículo 7P se trataría de rendimientos que no superen 60.100 euros. Si se abonan importes por encima de este límite, pues el exceso deberá tributar en IR. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y un poco lo que ha comentado antes Francisco. Esto es pues unas pinceladas que queríamos daros, pero al final estamos aquí para lo que necesitéis, para profundizar en cualquier caso que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por tu presentación. Yo creo que ha quedado, la verdad es que bastante claro, pues bueno, la parte correspondiente pues bueno, a la implicación desde el punto de vista de origen. Ahora, sin más, voy a dar parte a Jaime Zaga. Jaime Zaga viene por parte de BDO México. Jaime, si quieres, puedes encender la cámara. Bienvenido. Buenos días a todos. Bienvenido y buenos días. Buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, más bien buenos días aquí en México, buenas tardes allá en España. Muchas gracias por la invitación a la Cámara de Valencia. Voy a mostrar mi pantalla. Un segundito. Perfecto. Nuevamente, buenos. Pues, ya, ¿me escuchan y ven bien la pantalla? Sí, te escuchamos y te vemos, Jaime. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a platicar. En esta ocasión me invitaron para dar un simple esbozo de cuál es la situación actual que se vive en México y las oportunidades de negocio y los retos también que pueden encontrar los potenciales inversionistas que deseen hacer negocios tanto en nuestro país como aprovechando la localización geográfica que nos une a lo que es América del Norte. La tarea no es fácil, sobre todo en un contexto como en el que actualmente vivimos, en donde el vaivén de los aranceles, los conflictos que se encienden y otros que parece que se apagan, no nos dan mucha certidumbre, sobre todo a ustedes, inversionistas mundiales que tienen negocios en varias partes del mundo. Como director nacional de la firma, voy a alejarme un poco de los temas netamente fiscales. Por supuesto, me quedaré aquí a sus órdenes en caso de que requieran algún dato específico, tasa de IVA, tasa de ISR, tasa de dividendos, pero el objetivo de mi presentación es, como lo comenté, el presentar un panorama general de lo que vive actualmente en nuestro país. Si no tienen inconveniente, vamos empezando. Tendremos que partir de una situación, una realidad que no podemos escapar. Es México como destino de inversiones o socio comercial. Por supuesto, nuestros principales socios comerciales es Estados Unidos, pero Estados Unidos y Canadá, no olvidemos que termina siendo una región. Y inmediatamente atrás tenemos a la Comunidad Europea. Por supuesto, ahí tenemos a España. Las inversiones en nuestro país provenientes de la Unión Europea o específicamente de España son muy diversas. Como lo vamos a ver más adelante, incluyen sectores como el turismo, la manufactura, no ustedes lo conocen mejor que yo, vanguardia en temas agrícolas que también nos interesa mucho. Y, por supuesto, China y Japón, del lado asiático. Entonces, nuestro país, afortunadamente, no es una
una noticia o una situación que se dio recientemente, desde tiempo atrás, tejido con estos principales socios comerciales una red de tratados comerciales. Yo sé que actualmente muchos de ellos están sintiéndose amenazados por las políticas que se han estado tomando de índole proteccionista. Sin embargo, México tiene esta red y también tiene una red muy importante de poco menos de 20 tratados para evitar la doble tributación, situación que por supuesto nos hace atractivos para un sinnúmero de inversionistas ubicados precisamente en estos lugares. Entonces, de manera general, nuestro país ofrece una situación que de entrada parece prometedora. Sin embargo, hay que revisar también sobre qué bases está fundamentada actualmente la economía mexicana. Aquí van a ver en esta lámina cómo se ha comportado algunos de una de las principales variables económicas del país. Actualmente, por ejemplo, el precio del barril, el promedio está estimado en 57.8. El año pasado se cerró abajo de 60 y actualmente la mezcla mexicana, que no es una mezcla que se cotiza con un precio tan elevado, apenas está en los mismos niveles, 57, 56%. Es lo preocupante que la actividad económica, no solamente en México, sino a nivel mundial, se ha visto ralentizada de tal forma que no encuentra la actividad económica que pueda mover estos precios hacia arriba. Por supuesto, lo que puede ser buenas noticias para países productores como México, pudieran ser malas noticias para otros países que no son productores. Sin embargo, dentro del contexto de la economía mexicana, podríamos decir que vamos bien. El siguiente rubro es el que en lo particular a mí me preocupa más, que es el del crecimiento económico. Apenas se reportó el primer trimestre de este año con un crecimiento de apenas el 0.2%, anualizado, por supuesto. Y las perspectivas que arrojan los principales calificadoras y autoridades financieras mundiales, como el Fondo Monetario Internacional y las principales calificadoras, Morgan Stanley, JP Morgan, ubican o estiman que el crecimiento económico, por lo menos en México, será un magro 0.5%. Esto, por supuesto, desequilibra todas las demás variables. En materia de inflación, me parece que sí vamos a lograr una inflación de 3.5%. Afortunadamente, hemos, como podrán ver en la lámina, logrado bajar la inflación. Sin embargo, de nuevo aquí se asoma otra amenaza, la de los aranceles. ¿Por qué? Porque evidentemente, al igual que todos los países del mundo, México consume gran cantidad de productos de China. Y estos productos van o están tratando de ser como un efecto bomba, un efecto expansivo. Estas batallas arancelarias hacen que al final no los países, nosotros como consumidores terminamos pagando más y la inflación pues obviamente sufre presiones al alza que no esperamos. Insisto, actualmente en este contexto de ir y venir, de incertidumbre sobre todo, parece ser que la inflación anual vamos a estar cerca de este estimado. El tipo de cambio, vamos en línea, actualmente anda en los 19.30. Se esperaba que cuando se entregan estos lineamientos o estimaciones por parte del gobierno sobre el que se basa todo el presupuesto, todavía no se conocía el resultado de la elección en los Estados Unidos. En su momento se pensó que iba a haber un salto importante en la cotización del dólar. Sin embargo, no solamente en México, sino a nivel mundial, el billete verde se ha depreciado de manera importante.
Entonces, esto ha ayudado que esta estimación del 18.7 también no estemos tan lejos. Pero de nuevo, un estornudo por parte de los Estados Unidos, un pisotón de parte de China nos puede desequilibrar todo lo que estoy mostrando en esta lámina. Punto importante que hasta la fecha lo están logrando es el tema del déficit fiscal. La administración anterior de nuestro país, sobre todo el último año, subió mucho, como vamos a ver en unos minutos más, lo que es la deuda pública, sobre todo para cumplir con compromisos de gasto social muy altos. La actual nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está buscando, por un lado, eficientar la recaudación tributaria. Los números recientes arrojan que tuvo una eficiencia del 10%, es decir, se recaudó 10% más en comparación con el año anterior, lo cual es bastante bueno, sobre todo en un contexto de una economía, digamos, en neutral o que no avanza muy rápido. Esto sobre todo por la eficiencia recaudatoria en cuanto a sistemas, inteligencia artificial, cosas que estamos viendo no solamente en México, sino en varias administraciones tributarias alrededor del mundo. En lo que toca la tasa de interés, que vendría a ser como la tasa libre de riesgo de bonos en España, por ejemplo, o los Treasury Bonds en los Estados Unidos, se espera una tasa promedio del 8.9 y sí, efectivamente, el Banco Central Mexicano está buscando terminar con tasas menor. Ahorita están alrededor del 8.5, 9, pero se buscaría que terminen con incluso 2 puntos porcentuales abajo, terminando el mes de diciembre. Esto buscando también apuntalar un poco la dinámica económica, siempre vigilando que la variable de la inflación no se salga de control. La producción de crudo, aquí sí, ustedes seguramente leen los diarios. Pemex está viviendo que es la principal o la única empresa petrolera de nuestro país, está viviendo una crisis importante. Afortunadamente México ya se zafó de esa dependencia de la parte del petróleo, no ahora, desde hace muchos años, yo diría aproximadamente hace más de 12, incluso 15 años, en donde ya nuestro país no depende de manera tan relevante de lo que es la renta petrolera. Sigue siendo importante y por eso lo incluyo. Sin embargo, su efecto termina no siendo tan importante. Lo que sí afecta a las finanzas es obviamente situaciones como la enorme deuda que carga la petrolera y que termina afecta a las finanzas estatales. La exportación de crudo también parece ser que no vamos a llegar a esta cantidad de barriles diarios. Insisto, para producir más se necesita un contexto de una economía más pujante y también ciertas precisiones legales dentro de los contratos y concesiones para que esto se pueda dar, y actualmente no se está dando. Rápidamente, las estimaciones de deuda pública, como les digo, va a subir, pues está buscando reducir el déficit. Los ingresos del sector público, sobre todo la parte de los ingresos tributarios, se va a buscar elevar. La idea, recientemente se arrojaron cifras de la OCDE. México, dentro de estos países, es el que tiene un porcentaje de recaudación por ingresos tributarios más bajo de entre todos los 38 países de la OCDE. Esto es relevante. Se busca aumentar que estos porcentajes a niveles, por lo menos de los principales socios comerciales, entiéndase los Estados Unidos, con cifras arriba del 26%, o incluso cifras como las que manejan algunos países de la Unión Europea, que son muy altos. Francia, hablamos de más del 40%, pero sí poco a poco lograr un incremento. Como les comenté, se busca reducir el déficit presupuestario. Esto a través de una expectativa de ingresos presupuestarios de 8.1. Insisto, como está el contexto actual, parecería que lo vamos a lograr. Ya casi llevamos la mitad del año.
o vamos a estar muy cerca. El problema son los nubarrones que afectan no solamente a México, sino a toda la economía mundial. Voy a pasar directamente a lo que son los retos de la economía mexicana. Sí, necesitamos un crecimiento más dinámico, como el que se estaba mostrando en la lámina anterior, de 1.5 a 2.5. Renovar o dar mantenimiento a algunas partes de lo que es la infraestructura en transporte y logística. Tenemos muy buena infraestructura en transporte y logística, lo que requiere es mantenimiento, como en muchos otros lugares del mundo, sobre todo después de la pandemia, se dejó de invertir en mantenimiento de lo que es nuestra infraestructura logística, carretera, puertos, etcétera, y se están haciendo estas inversiones. Tenemos, como ustedes seguramente han escuchado, el canal transísmico que busca competir con el canal de Panamá. Es una vía férrea que une las dos, lo que es el Océano Pacífico con el Golfo de México, y con una cercanía muy relevante con el puerto de Houston y hacia los Estados Unidos. De manera importante, tenemos que, o nuestros programas de educación tendrán que contemplar más habilidades tecnológicas. Por otro lado, sí, sobre todo por temas como la próxima elección de jueces, se tiene incertidumbre, de nuevo la palabra que he repetido en varias ocasiones en esta presentación, que es desafortunadamente lo que hace daño a todas las economías del mundo. En este caso, ha minado la confianza institucional. La revisión del Tratado de Libre Comercio es en 2026. Queda claro que no va a seguir funcionando. No olvidemos que este tratado fue discutido y negociado con la administración Trump, no fue con la administración del presidente Biden. Y más allá de la retórica que pudiéramos escuchar, el tratado se va a renovar. ¿En qué términos? Es lo interesante. Probablemente busquen mayores contenidos nacionales para poder acceder al mercado norteamericano, que es el más grande del mundo, pero tengan por sentado que sí, este tratado se va a renovar, lo cual nos da una llave y una ventaja competitiva muy interesante cuando se trata de hacer negocios. Aquí un último tema que por supuesto afecta a todos, que son la incertidumbre que traen los eventos internacionales y tendencias geopolíticas, como la nueva administración de Estados Unidos, la actual guerra tarifaria, que no sabemos. Hace poco me preguntaban, oye, tu firma ha presentado alguna noticia, algún newsletter respecto de los temas arancelarios, y lo cierto es que no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ha sido un estira y afloja, en donde primero se presentan, como ustedes recordarán, España también fue objeto de estas medidas tarifarias, exageradas, si me permiten, y que después, al poco tiempo, fueron buscándose excepciones, ya sea en los microconductores, partes automotrices. Entonces, en el caso de México, se impusieron las aranceles, pero después se aclaró que siempre y cuando las operaciones queden dentro de lo exento que ya se tenía dentro del Tratado de Libre Comercio, el tratado con los Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, pues actualmente uno pregunta, uno no tiene tarifas, pero tiene la amenaza, el mazo, la espada constantemente encima de si el día de mañana la administración estadounidense quiere implementarlos, lo puede hacer. Vale la pena aquí comentar que esto de las tarifas es controversial. Tuvimos la oportunidad de participar en un webinar con expertos estadounidenses sobre el tema, y las tarifas que actualmente está aplicando el presidente Trump obedecen a un acta muy vieja que se utilizó, creo que en la Segunda Guerra Mundial y después durante la Guerra Fría, y ese es el instrumento legal por el que se están aplicando o no aplicando las tarifas.
en donde se aplican en base a un tema de seguridad nacional. Lo cierto es que las tarifas se aplican por el Congreso, que actualmente está controlado por el partido del presidente. Entonces, no va a correr tan fácil esto de imponer o quitar la actual base tarifaria, pero sí le mete mucho ruido al tema de hacer negocios. Por esta razón, mi sugerencia, y con esto voy a terminar mi intervención, es enfocarnos en las oportunidades. México presenta oportunidades de crecimiento económico en sectores, y vuelvo a insistir, hemos sido beneficiados con una ubicación estratégica envidiable. Compartimos más de 2,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, tenemos múltiples accesos transfronterizos con ellos, una población latina en constante crecimiento dentro de los Estados Unidos, y no hablo de la parte ilegal, sino de ciudadanos latinos que ya son residentes de manera permanente en los Estados Unidos, lo cual ya es un mercado atractivo por sí mismo dentro de los Estados Unidos, en las distintas ciudades. Y esto es, como ustedes, potenciales inversionistas españoles, creo que pudiera ser algo atractivo. En cuanto a los sectores, como pueden ver en la lámina, por supuesto tenemos sectores, tenemos Guadalajara, para aquellos que conozcan México. Cerca de esa ciudad se tiene un hub tecnológico muy interesante, utilizado por empresas como HP. Energías renovables en el norte del país, y en cuanto a energía solar, en el sur del país, energías hidráulicas, manufactura, turismo. Por supuesto, ya contamos, insisto, con grandes parques industriales y con un acceso carretero bastante bueno. Insisto, sí tiene que tener inversiones en cuanto a mantenimiento, pero lo cierto es que esto lo tienen que hacer todos los países. Dentro de, por ejemplo, dentro de 4 meses, el famoso Tren Maya, que ustedes han escuchado de él, se va a convertir en también, o va a incluir también carga. Y esto creo que va a ser un impulsor muy importante para el desarrollo económico, sobre todo para el sureste del país, que incluye Yucatán, Quintana Roo, Campeche, que como saben albergan las ciudades de Mérida, Cancún, Riviera Maya, con interesantes efectos que esperamos tener en el país. Tenemos una manufactura automotriz como motor económico. Entendemos que las marcas, por ejemplo, Volkswagen, que empresa alemana, ha hecho ciertos hubs de producción junto con Audi en la ciudad de Puebla, General Motors en Coahuila, Sonora con Ford. Estos grandes centros de producción no se van a cerrar, ya lo han comentado los propios directivos de estas ciudades, estas regiones, y aquí me parece que puede haber oportunidad en el sector de autopartes para ustedes como inversionistas españoles o de la comunidad europea. Turismo, aquí una de las joyas que tenemos en México, ya saliéndonos de los destinos tradicionales que ustedes conocen. Ahora ya se está buscando darle más exposición a Baja California, con los lugares como Los Cabos, La Paz, la Riviera Maya, Punta Maroma, que es un nuevo desarrollo donde tenemos ya hoteles de 5 estrellas o de alto lujo como el Ritz-Carlton, Tulum, que se ha convertido en la nueva lugar al que la gente, sobre todo joven, gusta ir, etcétera, Oaxaca. Nearshoring, que sigue siendo la gran oportunidad que no hemos explotado todavía en su total potencialidad. Tenemos unas de las mejores cadenas de suministro que pudieran incluso ser potenciadas. Actualmente sí, por supuesto, el tema de los aranceles le ha puesto un poco el freno de mano, pero lo cierto es que están ahí, y hasta donde yo tengo entendido, México no pensamos cambiar el lugar de nuestro país, no es posible, y por eso creo que el nearshoring sigue siendo una oportunidad
Aquí además habría que comentar que México es de los pocos países que vamos a contar con un bono demográfico, es decir, como ustedes saben, España creo que es uno de los países que actualmente lo está sufriendo, la población está envejeciendo, la población que termina siendo más vieja consume menos, trabaja menos también, entonces México no es único, pero tenemos también este bono demográfico que creo que nos va a convertir en un polo no solamente de producción, incluso de como mercado, como consumo que pudiera ser atractivo. Y, insisto, el Tratado de Libre Comercio, que por supuesto va a seguir siendo, insisto, estoy 100% dando por descontado que este tratado se va a renovar en el 2026, insisto, con algunos cambios, pero esta es nuestra llave de entrada a al mercado más importante actualmente a nivel mundial. Pues con estos comentarios me quedo aquí en la Junta y le cedo la palabra a nuestro querido socio y líder de la práctica de BDO Legal en México, José Luis Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Jaime, perdona, es que José Luis no se ha conectado. Jaime, ¿nos oyes? Sí te escucho. Es que José Luis no se ha conectado. José Luis no se ha conectado. No. Si podrías raro. llamarme, por favor. De todas maneras, lo que vamos a hacer es aprovechar que está Luis Figueras de la última parte de hablar de la financiación. Vamos a continuar con él para no dejar transcurrir el tiempo. Y ahora llamas a José Luis para que acceda a la conexión, supuesto. ¿vale? Muchas gracias, Permítame Jaime. una disculpa, seguramente está teniendo No pasa un tema nada, tranquilo. tecnológico. Vamos a dar paso a Luis Figueras, que viene por parte de Implica. Luis, si quieres encender tu cámara. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora. ¿Se me oye? Se ve perfectamente. Perfecto. Pues nada, Sandra, oye. Adelante, Luis. Adelante, Luis. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y oye, es un placer estar aquí compartiendo un rato en este webinar con el equipo de BDO aquí en España y en México, ¿no? Que siempre está súper bien que poder contar con gente que está on-site ahí en el mundo local y tener su visión, ¿no? Así que nada, muchas gracias Francisco, Irene, Jaime y bueno, y José Luis, si se puede conectar luego, pues sería fabuloso. Nada, oye, lo primero de todo es, para que nos pongáis un poco, nos ubiquéis bien qué hacemos en Implica, ¿vale? Me vais a permitir una pequeña cuña publicitaria muy rápida, ¿vale? Pero para que nos ubiquéis qué es lo que hacemos y cómo podemos ayudar a las empresas en un proceso de internacionalización y en este caso, pues como podría ser en México, ¿no? Somos una firma que históricamente hemos tenido dos grandes verticales, la vertical de M&A, que se centra en el mundo de asesorar en compraventa de empresas, fusiones y adquisiciones, y trabajamos para compañías familiares del small middle market, también trabajamos para fondos de private equity y asesoramos tanto en compra como en venta de empresas en todo lo que es el proceso y asesoramiento financiero de la operación. Luego, lógicamente, un proceso de este tipo pues son procesos complejos y requiere también de la intervención de otro tipo de asesores, como pueden ser asesores fiscales o asesores legales, ¿no? Pero bueno, es una de las principales verticales y tenemos un equipo bastante sólido aquí en España y además estamos orgullosos de que cerramos muchas operaciones también con inversores extranjeros, ¿no? Hacemos operaciones cross-border, que es una cosa que nos diferencia respecto a otras firmas, ¿no? Eso quiere decir que oye, compañías que quieren buscar un socio internacional que les aporte un valor adicional, no solo simple capital, somos capaces de traerlos aquí a España y viceversa, ¿vale? La otra vertical que históricamente hemos tenido y seguimos potenciando es la vertical de deuda, que tiene dos patas, ¿no? En la firma. La parte de financiación estructurada, y ahí nos referimos a operaciones pues, de cierta complejidad, operaciones de cierto tamaño,
la que es necesario pues, juntar a diferentes financiadores para financiar la misma inversión, el mismo objetivo o la misma adquisición. Entonces, ahí intervienen figuras como puede ser un préstamo sindicado o un acuerdo marco, financiación mixta entre entidades financieras y fondos de deuda. Y luego también pues, asesoramos a compañías en procesos de refinanciación, ¿no? Pues en situaciones como hemos vivido estos últimos años, pues con situaciones que a nivel económico pues, generan impacto en las compañías, tienen problemas y con la generación de caja que tienen pues no pueden atender sus compromisos financieros y es necesario refinanciarlas, ¿vale? Y dentro de deuda, la otra vertical que tenemos es pues, para ayudar a empresas en operaciones más sencillas, operaciones de necesidad de financiación de circulante y de CAPEX. Hay en operaciones que se pueden levantar de manera bilateral y rápida con entidades financieras o con financiadores alternativos, ¿no? Y luego la nueva vertical que tenemos, que la hemos inaugurado hace poco, es la vertical de creación de valor y mejora operativa, ¿vale? Que básicamente lo que hacemos es asesorar a empresas en eficientar su operativa, toda la parte de su cadena de suministro, todos los procesos que intervienen desde el inicio hasta el final del proceso productivo y las ayudamos a eficientar y a mejorar esos procesos para maximizar la generación de caja que tiene la compañía, ¿no? Y eso, pues, tanto en un proceso de deuda es muy interesante porque esas mejoras operativas al final se van a trasladar en una mejora de caja y una mejor capacidad de repago de la deuda. Y en un contexto también de una operación de money, pues esa mejora de la generación de caja, por lo tanto de EBITDA, va a generar una mayor valoración de la compañía en el caso de una potencial transacción, ¿vale? En el contexto que estamos hablando ahora de México, pues nosotros cómo podemos asesorar a las compañías, pues bien, en búsqueda de financiación para acometer los proyectos en México y también en búsqueda de inversores en el capital, ¿vale? Entonces, disculpad la cuña publicitaria, pero quería que tuvierais claro qué es lo que hacemos, ¿vale? Dentro del mundo de las empresas a las que asesoramos, que son empresas que están en situación de normalidad o de crecimiento, que son las que se plantean dar el salto a un país como México, pues bueno, se puede abordar la financiación desde diferentes ópticas, ¿no? Financiación bancaria, que es la tradicional. Y allí pues es necesario pues que la compañía que va a acometer el proyecto pues tenga un buen pool bancario y un pool no bancario, que eso es una cosa que ahora se está desarrollando mucho con la financiación alternativa, que son inversores o financiadores que son instituciones no bancarias y que al final tienen instrumentos de financiación para las empresas, ¿no? Y además tienen instrumentos que en muchos casos son mucho más flexibles que los instrumentos de financiación bancaria, entre otras cosas porque no tienen una regulación tan estricta como la que tienen las entidades financieras, ¿vale? Y luego en determinados proyectos también es muy común ver financiación mixta, ¿no? Operaciones en las que intervienen, por un lado, financiación bancaria y por otro lado, financiación con fondos de deuda. En cualquier proceso de este tipo, lógicamente, si lo que se busca es una financiación de carácter relevante o para una operación estratégica, pues como no puede ser de otra manera, nuestra recomendación es siempre contar con buenos asesores. Igual que es fundamental para un proceso de este tipo, pues contar con un buen asesoramiento legal y fiscal, como es el caso de contar con una firma como puede ser BDO, pues nosotros siempre recomendamos, cuando se trata de operaciones de cierto tamaño, contar con un buen asesor financiero porque tiene una serie de ventajas para la compañía, ¿vale? Bien, voy a contar muy rápido, pero ya comentaba antes Jaime y lo ha hecho muy bien sobre las bondades de México, ¿no? Y es un país en el que históricamente, mirando hacia atrás, se han hecho muchísimas operaciones, empresas españolas han hecho muchísimos proyectos en México y es cierto que con la situación actual que se vive en este momento, pues parece que se está todo un poco ralentizando, ¿no? Pero yo creo que eso es un momento que esto tarde o temprano, en pocos meses, va a haber más visibilidad sobre cómo queda todo el tema arancelario y yo creo que México es un país súper atractivo, sobre todo teniendo en cuenta su ubicación geográfica, ¿no? y la cercanía que tiene con países como Estados Unidos, ¿no? Y además no nos olvidemos además que es un país, por lo menos por nuestra experiencia, ¿no? Es un país que muchas empresas que hay europeas se apoyan en España para luego dar el salto a países como México, ¿no? Con lo cual es un país con el que hay bastante tradición en hacer operaciones en España y en México. Lógicamente es un país que tiene sus desafíos, como nos ha comentado Jaime, y eso lógicamente, por consecuencia, influye a la hora de levantar la financiación, ¿eh? Entonces, tener en cuenta que el mundo de la deuda y cualquier entidad o cualquier fondo que vaya a prestar financiación, lo que hay que darle es confort sobre la capacidad de repago de la misma, ¿no? Entonces, en un país en el que
hay un contexto económico, un contexto político que no ayuda, pues lógicamente es muy difícil conseguir la financiación para acometer ese proyecto por los riesgos que conlleva. Pero que sea difícil no quiere decir que no sea posible, y de hecho pues se hacen proyectos, y yo creo que oye, tenemos la suerte de que en España pues tenemos entidades financieras que tienen mucha presencia en México, y vemos cómo se les está apoyando y se les está financiando tanto desde aquí en proyectos ahí como de manera local desde ahí. En cuanto a las maneras más típicas que vemos, ¿no?, de cómo implantarse en México, pues bueno, Francisco al principio lo ha comentado muy bien, las diferentes formas que hay, desde una menor implicación hacia una mayor implicación, ¿no? Pero al final para proyectos, cuando lo que vemos es cuando hay proyectos ya relevantes, cuando uno ya tiene la certeza de que se quiere implantar en México, pues bueno, lo normal es crear una filial, ¿no? Y ese crecimiento en México pues se puede hacer de manera orgánica, que creas una filial a que tú eres el 100% de accionista de esa sociedad, y eso hay que tener en cuenta, pues que lógicamente vas a tener una mayor dificultad de acceso a la financiación local, ¿vale? Porque no eres conocido en esa plaza, ¿vale? Y por eso tiene muchas ventajas en procesos de internacionalización, tiene muchas ventajas el crecimiento inorgánico, ¿vale? Porque si hemos visto muchos casos de empresas españolas que han adquirido compañías en México, y eso de cara al mundo de la deuda pues tiene muchas ventajas, porque ya compras una compañía que tiene una cartera de clientes, que tiene unos activos, que tiene una generación de caja determinada, que tiene relaciones bancarias, que tiene un capital humano implantado, que tiene gente con experiencia para lidiar con los cambios, con los potenciales cambios regulatorios que puedan acontecer, aspectos culturales, etcétera, ¿no? Y luego otra fórmula muy común que vemos también es la de joint ventures en México, ¿no? Una fórmula que hemos visto durante muchos años y que se seguirá utilizando es la de asociaciones público-privadas, ¿no? Es contar con, sobre todo para proyectos, hemos visto para proyectos de infraestructuras, pues empresas españolas, sobre todo hemos visto empresas constructoras, que han colaborado en proyectos con socios locales mexicanos y han acometido proyectos de infraestructuras, carreteras y hospitales, por ejemplo, ¿no?, que hemos visto los últimos años. Y en ese sentido, pues oye, México es un país que yo creo es súper interesante, pero efectivamente pues hay que medir muy bien los riesgos cuando se toma una decisión de dar el salto. Y luego lo que tenéis que tener en cuenta es que desde un punto de vista de financiación, cuando hay muchos riesgos o es una inversión que se estima que es mucho riesgo, es muy difícil conseguir deuda, ¿vale? Y eso, pues la mejor manera de financiarlo es financiarlo con capital. Y si una compañía no tiene capital o no tiene capacidad de levantar ese capital, pues lo que tiene que hacer es buscarse un socio, o un socio nacional de aquí o un socio local, que es bastante habitual y yo creo que es recomendable, ¿vale? Respecto a una vez que ya tenemos la filial en México o hemos comprado una compañía, pues ¿cómo la podemos financiar? Teniendo una matriz española, pues lo más habitual, y sobre todo cuando son proyectos en los que la matriz es o el negocio en España es el que tiene el mayor peso sobre el grupo, pues lo que se hace es dar una financiación local desde España a la matriz. Y el mecanismo que se suele utilizar es, se financia la matriz y se coge garantía de las filiales relevantes que tiene la compañía, ¿vale? Normalmente una filial en un grupo se considera que es relevante o que es material cuando representa el 5% de las ventas o de los activos o de EBITDA de todo el grupo, ¿vale? En España tenemos la entidad financiera BBVA, que es la propietaria de BBVA México, Bancomer, que es la principal entidad financiera del país, ¿no? Entonces nosotros sí hemos visto como muchas empresas, pues sobre todo aquellas que ya han ido creciendo en México y tienen mucho peso en México, pues por ejemplo empresas hoteleras que todos conocéis, empresas mallorquinas que inicialmente estaban muy asentadas en la zona de Baleares y luego dieron el salto y están muy implantadas en países como México, pues lo que tienen son programas financieros comunes, ¿no? El banco a nivel global tiene un techo de riesgos para financiar a todas las geografías y establece un límite de riesgos para financiar en México. Y dependiendo de la tipología de operación, pues, o del proyecto que tenga que financiar, pues se financia de manera local desde España o se financia de manera local desde México. Otras entidades que también financian, otras entidades españolas que también financian en México, pues son de Santander y Sabadell, ¿vale? Pero bueno, la principal y además que tiene un banco el más potente que hay en México es el BBVA.
Otras opciones para obtener financiación para un proyecto de internacionalización pues son empezar a contar con la ayuda de financiación alternativa pública, ¿no? En este caso, pues Cofides es la más importante que hay. Cofides es una empresa pública que ha ayudado a muchísimas empresas a instalarse en el extranjero y que además puede tener la ventaja de que Cofides puede financiar directamente a una filial. Entonces, pues bueno, es un instrumento muy útil y además tiene flexibilidad para hacer préstamos participativos con largos periodos de carencia, largos plazos de amortización, con lo cual eso permite que sea más fácil acometer los proyectos y además más fácil que entre la deuda bancaria. ¿Vale? Porque a lo mejor estamos hablando de proyectos que requieren ligar plazos muy largos, haciendo un mix entre deuda bancaria y la deuda que puede poner Cofides, pues se puede financiar sin problemas el proyecto en México. Y otra empresa pública que también, otra entidad pública que también ayuda en procesos de internacionalización es ENISA, ¿no? Lo que pasa es que ENISA está muy centrada en proyectos de innovación, pero sí que estamos viendo como hay muchas empresas tecnológicas que están dando el salto al extranjero y se están implantando en México. Bueno, de hecho, pues en Valencia hay una empresa muy relevante que tiene una buena parte de su negocio en México y pues empresas públicas como NISA les pueden conceder esa financiación, ¿no? Y luego también pues tenemos entidades públicas o semipúblicas que lo que hacen es conceder garantías, ¿no? Para poder acometer esos procesos, ¿no? Pues en ocasiones hemos visto líneas del ICO para favorecer la internacionalización, o está el CESTE, que es una agencia de crédito a la exportación que dan seguros y garantías para las operaciones de comercio exterior, o hemos visto también líneas del Banco Europeo de Inversiones. Y luego, por último, como no, pues contar con la ayuda y asesoramiento de Cámara de Comercio, en este caso pues Cámara Valencia, y por ejemplo también pues del Instituto de Crédito de la Exportación. A nivel de financiación local desde México, pues como os he comentado antes, pues tenemos las entidades que hemos visto españolas que tienen presencia en México, que se llaman BBVA y Santander principalmente, y luego entidades locales, ¿no? Ahí tenéis varias, y luego en las siguientes slides hemos puesto el peso que tiene cada una, la cuota de mercado que tiene cada uno. Y esto, sobre todo, teniendo en cuenta que aplica más para empresas más pequeñas, ¿no? Cuando una compañía ya es muy grande, pues tiene acceso también a banca de inversión internacional, ¿no? Que nos la hemos puesto ahí, toda la que hay, ¿vale? Pero para una empresa, una pyme, que quiere darle salto al extranjero, pues bueno, los bancos que tendrían acceso pues serían esos, ¿no? Luego, aparte de este tipo de financiación local desde México, pues tenemos acceso a fondos de deuda. Entonces, hay algunos fondos de deuda que tienen presencia internacional y esos fondos de deuda sí que están cómodos financiando a compañías españolas en proyectos en México. Tener en cuenta que un inversor o un financiador, ya sea banco o fondo, que no tenga presencia en México es muy complicado que pueda financiar desde España. ¿Vale? Tener en cuenta que al final, si surge algún problema en el país local o tiene que ejecutar algún tipo de garantía, pues si no tienen presencia o no tienen un partner local, les dificulta mucho la situación y entonces eso hace que sea más complicado. Pero sí que hay bancos, como hemos visto aquí en esta slide, y hay fondos de deuda que sí que acompañan a compañías en proyectos en México. Ahí tenéis las cuotas de mercado de las principales entidades y, como os comentaba, pues BBVA México es la principal entidad que tiene casi el doble de tamaño que la siguiente, que es el Santander. Y luego, pues bueno, a la hora de plantear una financiación relevante para acometer un proyecto en el extranjero, en este caso estamos hablando de México, pues es importante tenerla muy bien preparada a la hora de solicitarla, ¿vale? Tener en cuenta que si es una financiación para arrancar una filial en la que no hay que hacer muchas inversiones, eso no debería ser muy costoso, y eso, levantar esa financiación de manera local suele ser relativamente fácil, ¿no? Cuando en España el volumen de negocio o el core del negocio está en España y la generación de caja está en España, ¿no? Pero cuando una compañía va a hacer un proyecto grande en un país como México, lo primero que tiene que explorar también es la posibilidad de financiar o tener financiación también de manera local, ¿no? O complementar la financiación desde España como desde México, ¿no? Y las cosas que ven los financiadores, pues lo primero que van a ver es, oye, ¿cuál es la experiencia de la compañía en un proceso de internacionalización? No es lo mismo una compañía que sea la primera vez que sale al extranjero, a que sea una compañía que ya haya cometido proyectos en otros países y además con éxito, ¿no?
Luego, por supuesto, pues hay que justificar la capacidad de repago de la operación y analizar todos los posibles riesgos que tiene la operación y que tiene el país en el que se va a cometer esa inversión, ¿no? Como antes comentaba Jaime, pues es importante entender bien el riesgo país, si hay estabilidad o no hay estabilidad política, el riesgo del sector en el que vas a estar, análisis de competidores. En México hay sectores muy importantes, como comentaba, pues por ejemplo en temas de energía, automoción, en turismo, pues hay una competencia muy, muy grande, pues hay que saber que cuando uno va a llegar ahí a cometer un proyecto, pues va a tener unos competidores relevantes, ¿no? Luego tener también bien analizado el riesgo de tipo de interés, si te vas a financiar en la moneda local o si te vas a financiar en dólar o te vas a financiar en euro. Y luego el riesgo de divisa, hay que analizar también los posibles riesgos a la hora de repatriar fondos hacia la matriz. Y como no, lo que va a mirar el financiador también es en el caso de que pida garantías locales, pues el riesgo de tener dificultad a la hora de ejecutar una garantía local en caso de impago, ¿no? Con lo cual, pues todos esos riesgos, pues hay que trabajar siempre cuáles son los mitigantes, ¿no? Para convencer a los financiadores, ¿no? Pues, y pues como mitigantes, pues oye, lógicamente convencer con una sólida estructura de garantes, que garantice la holding, que garanticen otras filiales materiales que pueda tener el grupo, contar con coberturas de riesgo país a través de las agencias de crédito de la exportación, pues el CESCE, con avales bancarios o de caución. Acuerdos de asociación público-privada, pues no es lo mismo financiar un proyecto en el que vas a tener un contrato con una administración pública de obligado cumplimiento, pues eso puede hacer que sea mucho más fácil financiar un proyecto a que si no lo tuvieras, ¿no? Y luego el tamaño de los proyectos, lógicamente. Hay proyectos que se pueden financiar de manera bilateral y hay proyectos muy grandes, como pueden ser proyectos de energía, proyectos de infra, que se recurren a figuras como el préstamo sindicado, en la que intervienen diferentes entidades financieras bajo el mismo contrato de financiación, ¿no? Entonces, en definitiva, pues oye, todo esto es un proceso que no es súper complejo, pero tampoco es fácil, ¿no? Entonces, nuestra recomendación, desde luego, es cuando se va a hacer un proyecto de este tipo, tenerlo todo muy bien medido, muy bien analizado, analizar los riesgos y, oye, y si después de hacer todos esos checks tiene sentido acometer la inversión, pues lógicamente hacerlo. Además, en momentos de incertidumbre es cuando se suelen hacer las mejores operaciones, ¿no? Nosotros a nivel de M&A, las compras a la hora de hacer compras, pues las mejores oportunidades surgen en momentos de incertidumbre, ¿no? Con lo cual, pues creemos que es interesante siempre mirar qué oportunidades pueden surgir en momentos como este y si una vez analizar los riesgos merece la pena hacer la operación, pues lógicamente, pues oye, entre la aportación de fondos propios que se pueda conseguir desde España más la financiación, pues acometer el proyecto de inversión o de adquisición en el país. Y por mi parte, nada más. Sandra, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Luis, por la parte por la parte de la financiación, que yo creo que es una pata bastante relevante a la hora de proponer una operación al exterior. Porque al final, si no tenemos capacidad para poder gestionarlo y de mitigar esos riesgos que al final los tenemos aquí al lado, imagínate irnos a otro país con otra regulación, con otro socio diferente, pues al final ir con profesionales como vosotros, pues la verdad es que es muy, muy importante. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a dar paso, José Luis, si quieres puedes encender tu cámara. Perfecto. Perfecto. Buenos días. José Luis. Hola, buenas tardes para ustedes. Sandra, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por la participación que tenemos en el día de hoy de contar con vosotros. José Luis Sánchez nos va a hablar de las nociones legales, fiscales y laborales, que yo creo que es la parte relevante en el día de hoy, porque los compañeros de BDO de Valencia han hablado desde el punto de vista de origen, ha hablado Luis Figueras, que también yo creo que es una parte muy importante del tema de la financiación, pero la ponencia estrella creo que también es José Luis. Jaime nos ha introducido muy bien cómo funciona el territorio, cuáles son las
las actividades pues bueno, más interesantes. Y yo sin más, José Luis, te doy paso. Muchas gracias. Muy amable, Sandra. Pues buenas tardes a todos nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Sandra. Muy interesante todo lo que comenta Luis acerca de la inversión en México. Hay un punto en específico, ahorita que hablaba Luis del tema de la financiación. Vamos a comentar un tema relevante que consideramos nosotros en México resulta de suma importancia en relación con todas las experiencias que hemos tenido con clientes o con inversores extranjeros, no solamente de España, sino de toda Europa. Y hay por ahí un tema puntual que guarda relevancia entre la financiación y el esquema fiscal o la regulación fiscal que se tiene en México, que creo que es uno de los temas más importantes para la inversión en México cuando se trata de analizar el mercado y ver las expectativas que tienen las empresas aquí en México. Hablemos entonces rápidamente de las nociones legales, fiscales, laborales en territorio mexicano. Básicamente se trata de compartir con ustedes los principales aspectos de los principales aspectos a conocer cuando una empresa extranjera quiere venir a invertir en México. Bueno, primero, lo más importante es establecer o tener claridad sobre el instrumento o el vehículo que vamos a utilizar para realizar esta inversión en territorio mexicano. Sabemos que muchas de las veces lo que hacen los grandes grupos o las grandes empresas globales pues es adquirir compañías ya establecidas en México a través de una revisión, un due diligence, y entonces seguir operando en este esquema. Pero cuando no sucede esto, cuando no tenemos la ventaja o la suerte de adquirir una compañía ya establecida en México, una compañía sana que nos permita trasladar o continuar con la operación en México o con el negocio, pues tenemos que echar ojo a el instrumento o el vehículo ideal para empezar a invertir en México. Básicamente en México, las sociedades, las personas morales se definen a las empresas que básicamente pueden constituirse en México a través de diversas opciones. En México se regulan a través de la legislación mercantil y se regulan diversos tipos de sociedades con características especiales que pueden servir para iniciar un negocio en México. Pueden ser sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, ¿no? SAPIs, por ejemplo, sociedades que por sus características pudieran llegar a representar una ventaja no solamente en el marco competitivo comercial, sino también es importante advertir qué tipo de negociaciones van a tener los socios, qué tipo de características van a tener los socios y qué tipo de beneficios va a tener cada uno de los socios para determinar cuál va a ser la sociedad a utilizar. Por supuesto, para invertir en México y utilizar un vehículo de esta naturaleza, pues es importante conocer el tipo de negocio. No es lo mismo una empresa que se dedica a importar o a exportar mercancías en México a una que básicamente se dedique a producir y a vender en territorio nacional. Tienen características distintas y por lo mismo su constitución debe de estar basada justamente en ese tipo de características, ¿no? También es importante conocer cuáles van a ser las actividades que en México se van a desarrollar. Muchas veces nos hacen ver el objeto principal que va a tener la compañía cuando inicia o cuando va a iniciar operaciones en México, pero dejamos de lado
que el plan a corto plazo o a mediano plazo podría llegar a hacer que esa misma compañía invierta o explore otros negocios, otro tipo de actividades, y cuando no vemos ese planteamiento desde un inicio, pues bueno, limitamos el objeto social de estas compañías, lo que representa hacer una serie de movimientos corporativos posteriores que al final del camino se traducen en inversión para las empresas. También es importante evaluar los esquemas de control en estas compañías. Les decía yo hace un momento, el tipo de socios y la forma en cómo va a estar encaminado el esquema de control es un tema fundamental en las sociedades mexicanas como en las sociedades en España. Pero en México, fundamentalmente, el tipo de control corporativo es fundamental. Es importante establecer cuáles socios son los que van a tener derecho a voto, cuáles no, si habrá un socio que fundamentalmente es el que tomará las decisiones, si por el contrario tenemos un socio comercial en México o nos vamos a asociar con otras empresas en México, ¿qué queremos cuidar en el aspecto de inversión o de buscar una alianza estratégica con alguna otra empresa en México, por ejemplo? ¿Qué queremos cuidar? Queremos cuidar nuestra marca, queremos cuidar nuestros secretos industriales, queremos cuidar, básicamente, queremos ser muy cuidadosos con la utilidad que se vaya a generar o con la toma de decisiones o control en esta sociedad. Son aspectos que también se deben verificar de manera puntual y cuidadosa en este tipo de sociedades. Es importante, muchas veces la premisa fundamental o el cuestionamiento fundamental para invertir radica en las personas que forman parte de esta sociedad. En México se permite que los socios o los accionistas sean personas físicas o morales. Esto es indistinto. Las personas físicas pueden ser nacionales o extranjeras y las personas morales también pueden ser nacionales o extranjeras, y todas las sociedades en México por lo menos deben de tener 2 socios. No hay sociedades unipersonales y todas las sociedades se constituyen por lo menos con 2 socios. Hoy en día, a diferencia de unos años atrás, no hay un capital mínimo a aportar. Puede ser cualquier tipo de capital, puede ser el mínimo, digamos, llevándolo a pesos, podrían ser 5,000 pesos, que equivalen más o menos a 200 euros. Eso es una aportación de capital con lo que hoy día se puede establecer una compañía o una sociedad en México. Esta distinción entre los socios por cuanto hace a su nacionalidad no genera derechos o limita derechos en una sociedad en México. La nacionalidad de las personas en México, específicamente hablando de los socios, no limita la posibilidad de que el socio extranjero pueda tomar las decisiones dentro de la compañía. Tampoco da ventajas por ser extranjero, pero tampoco limita estas posibilidades de hacerlo, como tampoco lo hace para el accionista o socio mexicano. Las sociedades en México prácticamente, como en otras partes del mundo, se administran por órganos de administración o incluso por una sola persona que se denomina administrador único en México, que es básicamente la persona que se encarga de administrar todo el negocio a cambio de un consejo o un órgano de administración, como en muchos otros países del mundo lo conocemos. Hay requisitos específicos para constituirse en México para empezar a operar, ¿no? Uno de los requisitos principales, una vez constituida la sociedad, tiene que ver con lo más importante, el registro ante la autoridad hacendaria. En México, la autoridad hacendaria lleva un registro que se denomina Registro Federal de Contribuyentes. Este registro permite a la autoridad identificar a todos los contribuyentes del país. Este es el primer trámite que se tiene que realizar cuando constituimos una sociedad.
No hay apertura de cuentas bancarias, no hay obtención de herramientas para poder facturar, no existe nada comercialmente hablando si primero no tenemos un registro federal de contribuyentes, el que se tramita ante la autoridad hacendaria en México, que es el Servicio de Administración Tributaria. Cuando se tramita este RFC, hay un enorme requisitos. Desafortunadamente, México no ha dejado de ser un problema en el tema burocrático. El tema burocrático en México es fundamentalmente importante. A veces suele ser un dolor de cabeza. Ahora parece que a partir de este año empezarán a implementar procedimientos electrónicos cada vez mayores, es decir, trámites electrónicos. Lo que se espera es que para el término del año 2026 el 95% de los trámites en México sean electrónicos, eso es lo que se espera, pero hoy por hoy el tema burocrático en México es amplio, es tardado en muchas ocasiones y más aún cuando no tenemos la experiencia o cuando no tenemos al personal o al contacto, al despacho adecuado para que nos apoye con este tipo de procedimientos. Pero básicamente el RFC, pues es la llave que nos abre la puerta para realizar todos los procedimientos subsecuentes. Hay otros trámites relacionados que tienen que ver con las actividades vulnerables en México, que son aquellas que están descritas en una ley específica y que por sus características será importante estar reportando de forma periódica ante la autoridad fiscal en México. Esto tiene que ver con el lavado de dinero, la utilización de recursos de procedencia ilícita, etcétera. Los registros y permisos ante la Secretaría o ante el órgano de comercio exterior para aquellas empresas que se dediquen a importar o a exportar bienes o servicios. El registro de marcas y derechos de propiedad intelectual, que como saben todos ustedes, en el mundo de forma global, esta afortunadamente es una materia que está globalizada. Incluso cuando tenemos marcas o derechos de propiedad intelectual registrados en otros países, incluso pueden generar derechos en México también. Tenemos licencias de funcionamiento, permisos específicos, hay trámites federales que se realizan con entidades o secretarías en el ámbito federal, pero también hay trámites estatales o municipales. ¿De qué depende toda esta tramitología? Fundamentalmente de la actividad que vaya a realizar la compañía o el grupo en México. No es lo mismo que se constituya una empresa que se va a dedicar a producir un bien, que iniciemos la constitución o el inicio de actividades de una sociedad que fundamentalmente va a estar en el sector financiero. Las sociedades del sector financiero implican una serie de procedimientos que van más allá y que todo básicamente tiene que ver con la autorización para poder operar dentro del sistema financiero en México, que, como ustedes sabrán, lleva muchos candados. Aspectos fiscales a considerar. Bueno, les estoy hablando de forma general, de una forma muy amplia sobre lo que son todos estos aspectos de constitución en México, pero llegamos al aspecto fiscal. El aspecto fiscal en México no es sencillo, es laborioso, por ponerle una denominación. Son muchas las obligaciones que hay que cumplir, pero no es imposible llevando una buena organización. En México, una vez obtenido el Registro Federal de Contribuyentes, la obtención de este mismo registro te conlleva a el cumplimiento de diversas obligaciones de carácter fiscal. La presentación de declaraciones mensuales, en donde se declaran ingresos, que es en materia de impuestos sobre la renta, donde también declaras impuestos como el impuesto al valor agregado, el IVA, que son impuestos que se declaran de forma mensual a través de las declaraciones que denominamos en México provisionales, y también hay una declaración anual.
que básicamente encierra o encuadra todos estos ingresos o gastos que la compañía tuvo a lo largo de un año. La contabilidad electrónica, que es uno de los requisitos importantes, el dictamen fiscal y financiero, que es específicamente o se da de forma obligatoria para las empresas que llegan a un número significativo de facturación al año o de ingresos al año, y que se da de forma voluntaria para el resto de las compañías. El tema de inversión extranjera, ya lo hablaba hace un momento, toda esta tramitología que se tiene que realizar cuando se trata de la inversión cuando se trata de inversión en donde intervienen extranjeros. Hay permisos, se tienen que sacar permisos para la contratación de extranjeros. Se tiene que tener un permiso debidamente autorizado por parte de la autoridad correspondiente. Obligaciones de seguridad social que no son las menores, es fundamental establecer que la autoridad que recauda las aportaciones de seguridad social en México, que son dos autoridades fundamentalmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, son dos institutos creados fundamentalmente para recaudar estas aportaciones. Y dentro de la fiscalización en México, el instituto o la autoridad más, digamos, de alguna forma más estricta para llevar a cabo esta recaudación, sin duda es el IMSS. Entonces, las aportaciones de seguridad social en México es algo con lo que no se juega, ¿no? Porque si tú hoy dejas de cumplir con esa obligación, seguramente el mes que viene tendrás embargadas las cuentas bancarias. Esa es una problemática que se da en México y que entonces hay que poner especial énfasis o atención al tema de aportaciones de seguridad social. Si hoy día ustedes me preguntan, oye, José Luis, ¿cuál es la obligación que más debo de cuidar en México para efectos fiscales? Yo les diría la de seguridad social, todas, pero especialmente nunca dejes de lado el tema de seguridad social, porque esta autoridad es una de las más estrictas y que además actúa de forma más rápido, congelando, limitando, embargando las cuentas bancarias, que sabemos que sin ellas, pues prácticamente dejas de operar, sin dejar de lado, por supuesto, el aspecto fiscal a través de la Secretaría de Hacienda con el órgano que se denomina Servicio de Administración Tributaria. Y me regreso un poquito, hablábamos hace un ratito, nos hablaba Luis de forma muy importante sobre el tema de la financiación o financiamiento de las empresas extranjeras hacia México. Este es un tema sumamente relevante. Cuando decidimos invertir en México, muchas de las empresas en el extranjero, de acuerdo a las legislaciones locales en cada uno de los países, sé que en muchos países no son tan exhaustivas o tan arbitrarias como en México, por ponerle una denominación, pues muchas veces pensamos en esta financiación de forma muy simple. Simplemente pensamos que podemos enviar el dinero porque lo está enviando una compañía filial o lo está enviando la holding directamente y no vemos o no advertimos problema de ningún tipo, porque decimos, ¿qué problema puede haber? La que está financiando es la empresa hermana, es la empresa mamá, que se encuentra en España, que se encuentra en Italia, en Francia, en UK. Esto de la financiación de los recursos es un verdadero dolor de cabeza en México cuando no lo hacemos de manera ordenada y programada. La financiación de recursos, llevándolo al aspecto fiscal, implica que determinemos con claridad el instrumento o la figura que vamos a utilizar para financiar a nuestra compañía en México. ¿Cómo la vamos a financiar? ¿Con aportaciones de capital? Vamos a dejarlo asentado en ese sentido. ¿La vamos a financiar con préstamos? Vamos a dejarlo asentado en ese sentido, sin dejar de advertir o de analizar y estudiar los efectos fiscales que cada uno de estos financiamientos tienen en México. Cuando no lo hacemos de forma adecuada, ¿en qué se traduce? En la generación
de pago de impuestos en México, en que la autoridad fiscal en México considere todos estos financiamientos como ingresos para la sociedad mexicana que generarán impuestos y que al final del camino repercuten en la sociedad y en el grupo de forma global. Este es un gran tema, un tema muy importante que en México lo tenemos sumamente delimitado y es un tema siempre a comentar con todos nuestros clientes o todas las empresas que de alguna forma tienen la idea de intervenir o de invertir en México. Aspectos laborales, para terminar. El aspecto laboral en México es amplio. Tenemos una legislación en México que protege de manera total y contundente al trabajador. Toda la legislación en México está hecha para beneficiar o proteger al trabajador. Cuando un trabajador presume un despido, un maltrato, la falta de pago de alguna prestación, de algún salario, se tiene por cierta esa manifestación y las empresas están obligadas siempre a comprobar lo contrario. Por eso el tema laboral en México también es fundamental documentar. Es fundamental documentar la celebración de contratos individuales de trabajo, cumplimiento de normas relacionadas con el teletrabajo, home office, que hoy es una forma de realizar el trabajo muy de moda a partir de la pandemia, no solamente en México, sino en todos los países del mundo. En México fundamentalmente se encuentra regulada esta figura y se establecen ciertas obligaciones para las empresas y para los trabajadores bajo esta figura. Hay que generar una serie de información y documentos a partir de la celebración de los contratos individuales, como son reglamentos internos o interiores de trabajo, advertir la existencia de un sindicato. En México hace poco, desde el 2019, México ha venido realizando una serie de reformas en materia laboral que son acordes con la OCDE, que es una organización a la que México pertenece, y que la OCDE ha fijado los lineamientos con los que México tiene que ir haciendo cambios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ser más competitivo, laboralmente hablando, y con la finalidad, por supuesto, para ser competitivo, de otorgar mayores beneficios y ventajas a sus trabajadores. Entonces, este tema ha significado una serie de cambios importantes. También desde hace ya algunos años, en México, esto es un tema relevante para todos los inversionistas, en México el outsourcing ha desaparecido desde hace ya aproximadamente 4 años. En México desapareció el outsourcing, lo que significa que si vienes a invertir al México, necesariamente tienes que tener trabajadores directamente contratados. Ya no es viable constituirte en México y no tener empleados. Esto es parte de las limitantes que han venido a darse a partir de toda esta reforma. En México también hay un pago anual denominado PTU, participación de las utilidades a los trabajadores, que este pago, ¿de dónde sale? Sale prácticamente de la utilidad fiscal que genera la empresa anualmente. Esto es raro porque somos de los pocos países en el mundo que generan este tipo de prestación, pero lo cierto es que existe y se da. Hoy está limitada esta prestación. Antes, hace justamente 4 años, el 10% de la utilidad fiscal es lo que se repartía sí o sí a todos los trabajadores. A partir de esta reforma hay una limitación importante al repartir esta utilidad. Las normas del trabajo son abundantes en México, son exhaustivas. Hay normas que guardan relación incluso con los efectos o los riesgos de carácter psicosocial en los centros de trabajo. Son normas que cuidan no solamente la salud física, sino también emocional de los trabajadores. En México, hoy por hoy, la autoridad laboral revisa este tipo de cumplimiento, no de forma exhaustiva también,
pero al final del camino existen y se tienen que cumplir. Trabajos especiales que en México, en la legislación, están regulados en esta legislación tan amplia que es la Ley Federal del Trabajo. Trabajos especiales como trabajos en buques, trabajos en restaurantes, trabajos en hoteles. ¿Por qué especiales? Porque las características de esos trabajos implican que el trabajador posiblemente no cumpla con la jornada ordinaria de trabajo en México, que son 8 horas, que el trabajo no necesariamente sea de 48 horas como hoy está y que se piensa bajar a 40 horas, etcétera. Todas estas características de los trabajos especiales están reguladas y lo que van buscando es que de acuerdo a la naturaleza de la empresa o a la actividad de la compañía, sea el trabajo acorde y no se perjudica al trabajador, pero tampoco a la compañía. Y bueno, como ya lo mencionaba, el tema de la seguridad social, que, repito, no deja de ser un tema sumamente importante en este sentido. Pues bueno, esto es un repaso muy general de lo que es la legislación fiscal, laboral, en México, corporativa en México. Sé que es una plática muy rápida para un tema tan exhaustivo como es el tema corporativo, el tema fiscal o el tema laboral, pero la intención, como lo platicamos con nuestros amigos de la Cámara, es básicamente dar un panorama general para todos ustedes de cómo se encuentra regulada la inversión hoy en México y cuáles son los aspectos a cumplir. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, José Luis. Yo creo que bueno, conocer aquellos aspectos, tanto desde el punto de vista de Constitución, que al final a veces es bastante diferente con la legislación española, pues bueno, es relevante para tener un poco de seguridad jurídica a la hora de implantarse. Es muy relevante también toda la información que has indicado de pues bueno, las implicaciones fiscales y el tema de la seguridad social, porque a veces, bueno, nosotros tenemos en mente cómo funciona el Estado español, pero evidentemente hay que conocer también cómo funciona el Estado de destino, con el fin de, pues bueno, principalmente evitar esa doble tributación, que es lo que más miedo le dan a las empresas españolas, porque ellos tienen en cuenta que ellos están tributando aquí en España con su impuesto de sociedades y con los impuestos que ellos conocen, pero muchas veces hay determinadas actuaciones que bueno, por desconocimiento lleva aparejado implicación. Entonces, esto genera al final un desequilibrio económico. Totalmente de acuerdo. Y al final, pues bueno, contar con vuestra presencia y con vuestro asesoramiento, pues las empresas que están hoy aquí presentes, pues bueno, siempre saben, bueno, siempre está bien ponerle cara a ese profesional, que si a la hora de verdad tienen que implantarse y tienen que irse a México, pues bueno, que puedan contar con BDO México, que la verdad es que, pues bueno, es una oportunidad pues bueno, muy relevante para las empresas, porque siempre muchas veces van con desconocimiento de qué abogado puedo contactar y bueno, que está muy bien. Yo quería que Irene pudiera encender su cámara, si está disponible, porque hay una consulta que tenemos relativa a ella y también tengo otra consulta relativa a Luis Figueras. Gracias, Irene. Si quieres te voy a encender el micro, que creo que lo tienes apagado. Lo tienes apagado. ¿Puedes encender? Ahora, perfecto. Ahora. Vale. Pues tenemos una pregunta que nos han trasladado y va en relación con los incentivos fiscales que estabas comentando. Y me pregunta el asistente, si él como área manager se encuentra un mes fuera dando charlas a los clientes de un importador del uso y manejo de los productos que él vende, y previamente se ha promocionado como invitado europeo, ¿se toma en cuenta para él el 7P? Vale,
A ver, la cuestión es que aquí lo que hablábamos era que es necesario que se esté prestando un servicio a una entidad no residente que suponga una ventaja para la entidad. Entonces, claro, aquí estaríamos hablando de que debe existir una facturación entre la entidad española en la que presta el servicio este señor y la entidad no residente. Si no existe esa facturación, porque dices, no, voy dando charlas de promoción, ¿no? Y entonces doy charlas y vienen y me escuchan. Entonces, claro, si es una mera charla de promoción, no podríamos entender que exista ese beneficio para la entidad no residente. Entonces, o sea, se podría aplicar siempre que exista una facturación entre la sociedad que desplaza al trabajador y la entidad que recibe el servicio. Perfecto. Yo creo que nos ha quedado claro. De todas maneras, el asistente yo creo que está también aquí presente si quiere aclararnos alguna duda. Si no, os la trasladaremos. Luego tengo una pregunta en este caso para Luis Figueras, de Implica. Nos indican cómo funcionan mejor estos préstamos o créditos ICO para garantía de cobro de pago. Para garantía de cobro de pago, créditos ICO no. O sea, para garantía de cobro de pago son seguros de crédito. ¿Vale? Entonces ahí habría que recurrir a CESCE, en este caso, que es la recomendación. ¿Vale? Que es el producto en el que son especialistas, en cubrir los derechos de crédito en operaciones de comercio exterior. Luego hay otra pregunta, José Luis y Jaime, desde BDO México, si queréis encender la cámara. Bueno, yo os las traslado y vosotros un poco me indicáis. ¿Qué plazo aproximado habría para tramitar la constitución de una empresa en México? Por favor, José Gracias. Luis. Gracias, Jaime. Bueno, el plazo aproximado para la constitución de una entidad en México ya inscrita ante la autoridad fiscal con cuentas bancarias y lista para operar oscila entre mes y medio, teniendo toda la información completa. En México, la constitución de sociedades, como ya les comenté, pues significa una serie de requisitos que no van más allá de los mínimos como identificaciones de las personas que constituyen, pero también el notario en México hoy día con el tema de beneficiario controlador, pues solicita una serie de información a los inversionistas a fin de identificar quién finalmente se beneficiará de las utilidades de esta compañía, y eso es lo que a veces retrasa, esa información tan confidencial es lo que a veces retrasa, pero teniendo toda la información lista y puesta para iniciar el trámite, se llevará de un mes a mes y medio tener una sociedad constituida con cuentas bancarias y RFC listo para operar. Vale, perfecto. Pues no tenemos ninguna pregunta más. Nos hemos excedido un poquito del tiempo planeado, pero bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor, pues bueno, la información que nos habéis trasladado los 5 y bueno, desde Cámara Valencia la verdad es que agradecer tanto a los asistentes como a los ponentes, pues bueno, la transmisión de información que yo creo que es vital a la hora de salir al exterior. Agradecer a Implica, agradecer a BDO Valencia y BDO México. La verdad es que, bueno, una vez más que podamos contar con vosotros, la verdad es que para Cámara es un placer. Cualquier otra consulta que nos salga os la remitiré por correo electrónico por si alguno de los asistentes se ha tenido que ir o cualquier cosa. Y por nuestra parte, nada, una vez más daros las gracias y nos vemos en futuros webinars. Un abrazo, BDO México, y un placer haberos conocido. Muchas gracias por la invitación y quedamos a sus órdenes, por supuesto, para cualquier duda o aclaración de cualquiera de los temas que hoy abordamos. Muchísimas gracias. Gracias a los compañeros de BDO México y a Implica y a todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Gracias a todos. Bye.